Estamos trabajando sobre una serie que se llama Hábitos, ¿verdad? No voy a repasar todos los puntos, pero yo sé que el sábado pasado nuestro hermano, ¿verdad? Josué estuvo hablándonos de un hábito. ¿Cómo se llama? Chan. Fuerte, fuerte, ¿no? Estuvo hablando sobre practicar el hábito de buenas obras, ¿verdad? Y por ahí me dijeron que estuvo muy lindo. El texto base de esta serie, va a salir en pantalla, está ahí en Gálatas 6, capítulo 9. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y el 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque de su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, ¿verdad? Ese es como el versículo que hemos trabajado cada mensaje. Y yo creo que ha sido todo un desafío porque para el ser pensante, ¿verdad? El ser humano, somos personas que creamos hábitos en nuestra vida, querramos o no, vivimos diariamente acorde a los hábitos que vamos, ¿verdad?, adoptando. Y en esta serie Dios me ha hablado también profundamente en cada uno de los temas, porque hay cosas que hay que rever, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que tenemos que repensar, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios dice allí en Romanos, como también un texto que lo hemos leído varias veces en esta serie, y es que nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y eso va a producir hábitos y eso va a producir frutos. ¿Amén? Para esta noche tengo un desafío y quiero hablarles sobre uno de los hábitos que necesitamos desarrollar. Y quizás más de uno le va a gustar. Pero es el hábito del descanso. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta dormir? El hábito de descanso propiamente no es el hábito de dormir, pero sí es un hábito que pocas veces, o creo que la gran mayoría de la sociedad, de los latinos, los hemos perdido, ¿verdad? Por allí yo escribía y decía, vivimos en una sociedad extremadamente ocupada, ¿verdad? Estamos deseando que llegue el viernes, que llegue el fin de semana para descansar de la rutina. El trabajo obviamente que es una bendición, por supuesto, pero muchas veces se puede tornar cansador y tan duro, y si no manejamos el tiempo para descansar, podemos cobrar graves consecuencias. A nivel físico, por allí yo estaba leyendo y dicen, ¿verdad?, los que saben, los médicos y los psicólogos, que si no descansamos, lo primero que vamos a tener es fatiga crónica. Segundo, pérdida de habilidades cognitivas, ¿verdad? Menor rendimiento físico, por supuesto, mayor riesgo de accidentes, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, o sea que nos vamos a enfermar más rápido, obviamente depresión y ansiedad, envejecimiento prematuro y obviamente una disminución en la calidad de vida. Y eso solamente a nivel físico o psicológico, cuando no descansamos como corresponde. Ahora, ¿cuánto más si no tenemos un tiempo de descanso a nivel espiritual? Si no manejamos este recurso que vamos a ver en la Biblia, cómo debemos tratarlo. Y es un hábito que tenemos que desarrollar. El descanso no es solo dormir, el descanso no solamente es una interrupción de una actividad, un trabajo, sino se trata de paz interior. Se trata de encontrar el descanso en Dios. Y solamente lo vamos a encontrar a través de su palabra. Hoy vamos a ver, y este es el desafío en esta noche, que podamos desarrollar esta habilidad, este hábito de poder descansar en Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias por cada uno de los que estamos hoy acá, por esta hermosa familia que me presta su silencio, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias porque
Es tu obra, Señor, aquí en la tierra, es tu familia, Señor, esta casa. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos para bendecirte. Seas tú en esta noche, Señor, ministrando nuestras vidas. Necesitamos escucharte a ti, Señor. Y en esta serie que tú has colocado en el corazón de esta iglesia para poder hablarnos, seas tú, Señor, en este tiempo abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, para poder actuar, para poder obedecer y poder caminar en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, muy bien. Claramente en la Biblia Dios habla de descansar. Partimos desde la creación. Génesis, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios cuando creó el mundo? Dice que Él creó los cielos y la tierra en tantos días y después, ¿qué hizo después? Descansó, ¿cierto? Eso lo vemos en Génesis. Más adelante, cuando ya Dios estaba dando partes de los procedimientos de las leyes, ¿verdad? Al pueblo de Israel y a las naciones para poder organizarse como sociedad. Están ahí en Éxodo capítulo 23, no lo vamos a leer, es muy largo, pero Él da la ordenanza de cómo tienen que descansar hasta la tierra. Dice que plantarás y cosecharás en tanto tiempo y dejarás la tierra descansar. Así los animales, así los siervos, y descansarás tantos días. Dios ordena el descanso para el ser humano. Y más adelante vamos a verlo allí, Marcos capítulo 6, versículo 30. Miren lo que sucede. Ahora Cristo, ¿ya? Jesús, dice, los apóstoles regresaron de su viaje y encontraron a Jesús y contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Miren el 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solo a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado que han trabajado y dicen, ya, ay, no comí? Bien, uno solo, dos, tres, vamos, levantemos la mano. Uruguay, ¿cierto? Somos trabajadores, ¿verdad? Y pasa, a todos nos pasa. En alguna medida u otra, muchas veces nos enroscamos tanto en las labores, en el trabajo, en las actividades, que muchas veces no paramos ni para comer, ni para descansar. No es que pase siempre, pero muchas veces sucede, ¿verdad? Que tenemos que entrar en un trabajo, que tenemos el compromiso, la fecha, el cliente, el estudio, el examen, la prueba, y se nos fue el tiempo y dele, y se nos fueron las 3, 4 de la mañana y no paramos. A Cristo le pasó y a los apóstoles. Y Jesús le dijo, calma, vamos a descansar. Vamos a descansar. En el trabajo ministerial, ¿cuánto más? En el trabajo ministerial, ¿cuánto más? En el trabajo del ministerio es desgastante a tal punto que si no lo manejamos como corresponde, va a terminar desgastando nuestras familias. Yo vengo de una familia también de padres que son pastores, que han trabajado para el servicio al Señor durante toda su vida. Y yo ya tengo algunos añitos, ¿verdad? Sigue siendo muy joven, por supuesto, pero en ese entonces también eran reuniones y cosas acá y visitar allá y que la iglesia y que el ministerio y que la campaña y que la vigilia y que y mete. Y muchas veces no había tiempo o no se administraba bien el tiempo. Y eso trae desgastes en relaciones, desgastes en las familias y por supuesto desgaste físico, por supuesto. La invitación en esta noche que tenemos que enfrentar y entender que Cristo no hace, y es una invitación que lo hace para todos. Está allí en Mateo capítulo 11, es un versículo muy conocido y lo vamos a profundizar. Miren lo que dice Cristo. Versículo 28 dice, dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar, y yo les daré descanso. 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Nota el 30, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. ¿Cómo
vamos a desarrollar el hábito del descanso entonces? En el primer punto que quiero compartirles hoy es ir a Jesús. Vamos a poner contexto el versículo que acabamos de leer. Cristo viene a una sociedad donde estaban los judíos siendo esclavizados, por así decirlo, por Roma. Ellos estaban allí bajo el poderío de Roma, ¿verdad? Donde eran expuestos a muchas cosas, presiones, impuestos altísimos. Ellos vivían en una sociedad bastante compleja, donde lo mataban por cualquier cosa y le ponían muchos impuestos, tenían que rendir su servicio a Roma. Los judíos en ese entonces. Cristo, ahora entre paréntesis, y los que se querían acercar a Dios, ¿verdad? Tenían que ir al templo. ¿Y quiénes estaban en el templo? Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los religiosos del tiempo, de esa época, ¿verdad? Y Cristo los enfrenta. Las palabras más duras que vamos a encontrar de Cristo son para los fariseos. No son para los que no conocen a Dios, son para los que aparentan ser algo y no lo son. Y lo vamos a leer un poquito más adelante. Ese era el contexto. Por eso Cristo dice, ustedes que están cansados y cargados, ¿de qué? Están cansados de tanta opresión de los religiosos, porque ellos le imponían. Ustedes quieren servir a Dios, el Dios de Moisés, de Abraham, bien, tienen que vestirse de esta forma, tienen que pagar impuestos de esta otra forma, tienen que hacer ayunos de esta forma, y mucha gente en esa sociedad no podían hacerlo, porque no tenían la situación económica, no querían relacionarse con ellos y ni siquiera los fariseos permitían que se acercaran. Lamentablemente, en muchas religiones hasta hoy día eso sucede. Pero Cristo le dice, están cansados, están cargados, vengan a mí. Yo soy el camino al Padre. ¿Se entiende? Miren lo que sucede. Allí en Mateo 23, versículo 1, miren estas palabras, lo que dice Jesús. Dice, entonces Jesús le dijo a la multitud y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Sí, está bien, pero ojo, miren el 3. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Wow! Sí, palabras de Cristo directamente a ellos. Por eso Cristo se acerca a los humildes, a los que no tienen para pagar, a los que su condición jamás van a poder acercarse a Dios. En ese contexto le dice, ustedes están cansados de llevar esas cargas, vengan a mí. Para la sociedad del momento era imposible acercarse a Dios. Quizás hoy también se nos muestra un Dios lejano, imposible de llegar, pero amados, es un versículo que quizás muchos lo hemos conocido y lo hemos repetido. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solamente por mí. Por eso el primer punto para que nosotros podamos entender, cuando la Biblia habla de descanso del ser humano, desde el descanso del alma, es ir a Cristo, es ir a Él. Y eso significa disponer mi voluntad a Dios, disponerme a Él, dejar los pensamientos de que quizás Dios no me quiere, no soy calificado, dejar esa carga, ¿verdad? De muchas veces los prejuicios. Nos ha tocado en el tiempo de trabajar en el ministerio de cruzarnos con personas que nos han dicho, es que yo no soy para estar en la iglesia, eso es como que eso es para personas mejores, como que yo no califico, y no es así. El prejuicio que se hace en la mente muchas veces es engaño de entender mal a Dios. Cuando Cristo está diciendo, estás cansado, estás cargado, ven a mí que yo voy a darte el verdadero descanso para tu alma.
La aceptación de Dios no está condicionada a tu condición ni a mi condición. Hay veces que el problema del agotamiento no es físico. Buscamos lugares, recursos que no son los correctos muchas veces. Bueno, cuando tenga más dinero, ahí voy a descansar. Bueno, cuando tenga más tiempo, voy a descansar. Muchas veces hay personas que buscan literatura rara, ¿verdad? O no, consulta con este otro que acá que te va a enseñar y vas a sentirte mejor. Muchas veces son cosas momentáneas. Y reafirmando un poco el punto anterior, Cristo dice, yo soy el camino, en mí está el descanso. Encontrar el descanso para el alma. La última parte de este versículo que leímos, dice, vengan todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Él no está diciendo, vengan a mí todos los perfectos, todos los santos, vengan a mí todos los que saben de la Biblia, vengan a mí todos los que tienen familiares cristianos. No, dice todos los que están cansados y cargados. La condición es esa, es ir a Cristo. El primer punto para desarrollar el hábito de descansar en Dios es ir a Él, buscarlo a Él. El segundo es la obediencia. Miren lo que dice 1 Juan 5:3. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. El versículo 29 de Mateo dice, pongan mi yugo, déjenme enseñarles. Me imagino que todos sabemos lo que es un yugo, ¿ver? ¿Cierto? Hay gente de campo, ¿verdad? Acá. Yo no soy de campo, pero más o menos he entendido lo que es un yugo. En ese entonces Cristo hace ese mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es un yugo? Hay poca gente que sabe qué es un yugo, ¿de verdad? ¿Sí? Es como una especie de madera, ¿verdad? Ahí me corrigen. Exacto, que va sobre los hombros del animal, del buey o del toro, y se usa para justamente arar la tierra. Entonces, y con eso se pone atrás, ¿verdad? El arado y el animal hace tracción, ¿verdad? Hoy están los tractores, pero en ese entonces, bueno, y hasta el día de hoy creo que hay gente que usa a los animalitos para eso. En esa figura Cristo dice, pongan mi yugo. ¿Por qué? Porque en ese entonces se ponía un animal al lado del otro, ¿verdad? Y se ponía ese yugo encima de los dos y los dos tenían que caminar al mismo tiempo. Uno no podía ir más adelante o atrás, sino que estás cargando el mismo peso y tienen que caminar. Cristo dice, pónganse mi yugo. O sea, ponte a la par. Miren lo que dice en el versículo 29 que lo leímos al principio. Mateo 11:29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Entonces, el segundo punto es obedecer, entendiendo que Cristo es el que me va a discipular. En Él yo voy a poder entender la obediencia. Él dice, yo soy humilde, ¿verdad? Y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esto nos abre la posibilidad de que en Cristo podemos ser discipulados. Entender que hay un proceso, que hay pasos a dar, por supuesto. Lo peor que hay es tener un discipulado complejo, ¿verdad? Donde es rebelde la persona y quiere caminar para allá y otro para acá y no se puede, ¿verdad? Por eso Cristo dice, yo soy manso y tierno de corazón. Hay una característica que Cristo no impone para seguirlo. El camino o el andar del cristiano no es por imposición. Obedecemos a Dios porque lo amamos. ¿Se entiende? Yo reacciono al mandamiento de Cristo por amor a Él, porque Él me amó primero. No es por imposición. Muchas veces
Lamentablemente en esta sociedad tratan de canjear. Ven a Dios, da un pacto, una ofrenda y vas a recibir, te vas a hacer millonario, ¿verdad? O ven y da esto y recibirás aquello. Dios no maneja así. Es por amor. Cristo se dio por amor. Él ofreció su único hijo por amor, en obediencia. Por lo tanto, lo que nosotros debemos es responder en obediencia a ese amor. La carga que dice allí, que habla Jesús, se refiere a los que esperan de sus seguidores, ¿verdad? Lo que dice allí tienen enseñanzas, mandamientos. Bueno, entonces no se va a diferenciar mucho con los religiosos, porque ellos también tenían leyes. El punto acá es que las exigencias que Cristo nos coloca no son ni se comparan con toda la opresión que recibía el pueblo judío en ese momento. Si volvemos al contexto, era un pueblo esclavizado. Aparece el Mesías, aparece Cristo, dice: ustedes que están cargados, cansados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahora hablando, esta es una carta del apóstol Pablo que le escribe a los filipenses, hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias o las formas de vivir ahora? Dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. ¿Qué significa esto, amados? Muchas veces la religión, en ese entonces también, cuando yo era más pequeño, como que, bueno, vas a ir a la iglesia, pero tenés que vestirte de esta forma, tenés que, no, tenés que andar así, no podés de corbata, por supuesto, ¿verdad? No, para ir a la iglesia no podés hablar ese lenguaje feo, no podés. Vos fumás, no entras a la iglesia, no. Acabamos de leer, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo de poder y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Se entiende? Tenemos que ir a Él, así como somos, así como estamos. Él se va a encargar de quitar las cosas que a Él no le agrada, pero es Él. Tu trabajo y mi trabajo como iglesia es abrazar al que necesita de Cristo. ¿Se entiende? Así como es, así como está. Sea borracho, homosexual, drogadicto, y seguimos. Lo que sea, como sea, Dios no cierra la puerta. Nosotros muchas veces tenemos ese espíritu, ese religioso, ¿verdad? No, y pasamos lista. Ay. Si Dios pasara lista, hermano, no queda nadie. No queda nadie. Porque lo estamos leyendo. Él es el que hace esa obra tremenda en nosotros. Y cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, amados, de repente vamos a mirarnos al espejo y vamos a decir: wow, pero me siento diferente. Ya no hablo de esa forma que hablaba antes. Ya no, quizá ahora no me relaciono con otras personas que antes me relacionaba y pensaba que era mal, pero eso nació de adentro. Es algo que Dios hace de adentro hacia afuera. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero la obra del Espíritu Santo en el corazón que se acerca a Él, en obediencia, porque ese es el punto que estamos hablando, Dios lo transforma. Él lo transforma, no el ser humano. Y yo le pido al Espíritu Santo que me transforme, porque yo todavía tengo cosas que cambiar y tengo que ser transformado, amado. Iglesia, tenemos que ser transformados. No hemos hecho nada. Simplemente hemos dicho: Señor, aquí estoy. Tengo muchas cosas que cambiar. Tengo muchas cosas que mejorar. Pero la obra, Filipenses lo dice, la hace Él a su debido tiempo. Muchas veces pensamos que para acercarme a Jesús debo cambiar mis malos hábitos para que Él me acepte, para que Él me transforme. Eso es un engaño, ya que nunca podremos cambiar nuestra forma de vivir sin su poder. ¿Cuántos dicen amén? Debemos acercarnos así como somos y reconocer nuestro pecado, por supuesto, arrepentirnos de nuestros malos hábitos para que Él nos transforme. Y por consecuencia, traerá paz y descanso a nuestras almas y a nuestro espíritu. Por eso Cristo dice: hallaréis descanso. Pero cuando vengan a mí, amén. Y el tercer punto,
¿Cómo podemos desarrollar este hábito de descanso? Es vivir en libertad. ¿Qué significa este punto? Miren lo que dice el último verso del capítulo 11 que estamos leyendo. Dice, pues mi yugo es fácil y la carga que les doy es liviana. De nuevo, los fariseos, los religiosos que Cristo le hablaba súper duro, ellos obligaban, ¿verdad? Ellos intimaban a la gente. Y aparecían, dice la Escritura, que a ellos les gustaba aparecer en los primeros lugares de las filas en el templo. Y como que ellos eran los santos, ellos eran los que solamente Dios podría aceptar. Y ellos mismos ponían leyes que ni siquiera las cumplía, como lo leímos. Pero llega Cristo, ¿verdad? Y ahí dice el libro de Romanos capítulo 8, también un versículo muy conocido, versículo 1. Miren lo que dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, miren lo que sucede, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, ya no es la ley humana, ya no es la ley de los 10 mandamientos y todos los mandamientos que los fariseos y religiosos de la época colocaron. Dice, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ahora tenemos libre acceso a Cristo, libre acceso a Dios, por medio de Jesucristo, por medio de la cruz. Por lo tanto, acá Romanos, el escriba a los romanos le dicen, por lo tanto, ya no hay condenación. Otra cosa que muchas veces la religión hace es condenar, es acusar, levantar el dedo y acusar. Pero bendito sea Dios. Romanos 1 dice, por medio ahora, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Y ya vimos que están en Cristo, es ir a Él, así como estamos, como somos. Obedecerlo. Señor, me cuesta esto, tengo esta debilidad, ayúdame. Reconocer, arrepentirme. Eso produce descanso a tu alma, eso produce descanso a nuestra mente. La gran miseria del pecado en la mente del hombre y la mujer, ¿saben cuál es? Es la condenación. Es la condenación. Pero cuando viene Cristo, ¿qué pasa? Te sientes perdonado, te sientes redimido, te sientes hijo. El hijo se siente amado cuando hay un padre, ¿verdad? Porque es hijo. Porque sabe que aunque el hijo la embarre, ¿verdad? Meta la pata hasta el fondo, el papá lo va a recibir, el papá lo va a abrazar porque es padre. Pero aquellos que no se sienten hijos no saben lo que es eso. Por eso la invitación es ir a Él. Reconocer que en Él tenemos la salvación, el perdón. Eso produce descanso en nuestra vida. Vivir en libertad que hay en Cristo significa que ya no es por mis acciones que voy a lograr o voy a alcanzar el perdón de Dios o la salvación de mi alma, puesto que ya Él lo hizo en la cruz, sino que es una forma de vida, de obediencia, como lo leímos atrás, su palabra, mi relación con Cristo, mi comunión con el Espíritu Santo y la relación entre la familia de la fe. Dios nos salva, Dios nos perdona, a través de Cristo nos restaura y nos hace miembros de una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso somos familia. Tenemos un Padre, Él nos hace familia, comunidad. No estamos solos. Vivir en libertad no solamente nos hace parte de una familia, sino que también trae dependencia a Dios. Libertad no es libertinaje, no es que bueno, Dios me perdonó y vivo de cualquier forma que se me antoja, no. Libertad es cuando yo entiendo que todo lo que malo que quizá fue en el pecado, fue en otra forma de vida, atado, porque no pensábamos muchas veces el mundo, ¿cierto? Puedes hacer lo que quieras, no. Estás atado al vicio, a la mentira, al orgullo, estás atado, estamos atados muchas veces a las cosas de este mundo. Pero cuando viene Cristo nos hace libre, ya lo leímos, ¿verdad? La ley del pecado. Por eso entramos en un nuevo tiempo de libertad.
Y como decía, nos trae dependencia de Dios. Y yo solamente voy a tocar un punto porque es muy amplio, pero el entender que el cristiano, cuando tú y yo conocemos a Cristo y andamos en libertad, debemos responder con responsabilidad. Y voy a tocar un punto solamente, que es la priorización del tiempo. Cuando tú y yo entendemos que Él nos ha llamado en libertad a poder servirle en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestra economía. Entender que Dios ha depositado esa libertad en nosotros. Tenemos que entender que hay que respetar los tiempos. Si no lo hacemos, como dije al principio, nuestras familias pueden ser dañadas. La experiencia muchas veces del activismo ministerial nos ha llevado a ver secuelas de esto. Y lo voy a ejemplificar. Muchas veces, si ando cansado y agotado, no puedo esperar que mi servicio a Dios sea con excelencia. Si yo ando cansado y agotado, ando en modo automático, no puedo escuchar a las personas que necesitan un consejo. Y lo peor, muchas veces, si yo ando cansado y agotado, no voy a escuchar la voz de Dios. Y la máquina sigue, no, que hay que entregar el trabajo, no, que hay que hacer esto. No. Jesús dijo, paren, muchachos, los discípulos, lo leímos, vamos a un lugar tranquilo a descansar. Y más adelante, si usted sigue leyendo en los evangelios, dice que Cristo se apartaba para orar y pasaba toda la noche orando, a solas con Dios. El priorizar el tiempo, amados, es vital. Es más importante que el servicio a Dios, es el descanso. Porque de nada sirve servir a Dios cansado, corriendo. Porque lo vamos a hacer de mala gana, lo vamos a hacer mal. Y por consecuencia va a traer problemas a nuestras familias, problemas en nuestro trabajo, problemas en el ministerio. El descansar en Dios va a traer orden. El desafío en esta noche, amados, que este hábito que Dios nos está hablando, lo podamos implementar este año que ha comenzado. Que podamos decir, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero tu bendición, quiero tenerte a ti, ¿cierto? Quiero obedecerte, pero quiero vivir un tiempo ordenado, donde puedo descansar, donde puedo orar, donde no salgo y me levanto corriendo y bueno, y hay que hacer todo para ayer. Dios no funciona así, amados. Cuando no respondemos a nuestros tiempos de familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuando no respondemos tiempo a eso. Muchas veces creer que tenemos el rol muchas veces en el ministerio, creer que no nos vamos a cansar, es un error gravísimo. Lamentablemente he vivido desde muy cerca, viendo familiares muy cercanos que Dios los ha usado tremendamente en el ministerio como predicadores, como profesores de teología, yendo a varios países. Y se han desgastado. ¿Que saben cuándo paran? Cuando ya no pueden. Cuando la presión arterial les sacó la vista, ya no pueden caminar. Cuando ya el cuerpo va a reventar. Y así, ¿cómo? Y sí. Estoy sirviendo a Dios, sí, pero está sirviendo mal a Dios. Porque hay que descansar. Porque hay que juntarse con un amigo, con un vecino, conversar. Pregunta, ¿nuestros vecinos saben que somos cristianos? ¿Te conocen? ¿Cómo tratamos a los de al lado? ¿Le dedicamos tiempo? Eso habla también de nuestro testimonio, amados. Debemos parar, cancelar agendas si es necesario, reponer fuerzas. Miren, ayer también yo llegué
llegamos con nuestra familia y tenía agenda con el oculista. Y bueno, es triste, pero bueno, uno va cumpliendo años y ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ya el oculista me hizo ahí, mira allá, mira acá, el número allá lejos en la pared, ¿verdad? Y ya había unos números que ya no los veo. Y otros de cerca me dijo, dijo, ya, bueno, te voy a mandar este lente, esta receta, qué sé yo. Y me decía, mira, tú tenés que descansar la vista, me decía. Porque claro, yo trabajo con computadoras todo el día, dice, pero tenés que descansar la vista. Estás enfocado tanto siempre en la pantalla, tenés que sacar la vista y mirar hacia afuera, los colores, mirar el cielo, dice, después seguir trabajando. Y eso me hacía pensar también en mi vida. Muchas veces estamos tan enfocados. Y no es malo estar enfocados, hay que estar enfocados. El problema es cuando no descansamos. En el caso de la vista eso es irreversible porque es como un grafo de un lápiz que se va desgastando la vista y no hay vuelta atrás. Por eso me dijo, haz pausas, descansa la vista. No esperemos a que se desgasten relaciones, amados. Dediquémosle tiempo a las personas que necesitan nuestro tiempo. Dediquémosle tiempo a la oración, a Dios, a descansar, a esperar. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Él no dice, salí corriendo a pedir préstamos, ayúdame por favor, necesito. No, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Te invito a que te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos. Mira, todos tenemos 24 horas, todos. Los presidentes, los pobres, el Papa, no hay más. 24 horas del día y se acabó. Tú y yo somos responsables por cada minuto que vivimos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este desafío que hoy Dios nos habla? ¿Vamos a dejar que pase? ¿Y que pase el tiempo? Y ya cuando el cuerpo reviente o cuando nuestras relaciones se quiebren y nos digan, es que nunca me dedicaste tiempo, en que nunca paraste para tomar un café o descansar, es que siempre estabas atrás de otras cosas más importantes, o Cristo mismo nos diga que siempre estabas ocupado y nunca tenías el tiempo para descansar en mi presencia, para orar, para reforzar, para tomar nuevas fuerzas. Abramos nuestros ojos en esta noche, abramos nuestros oídos, porque Él nos ama, Él te ama y quiere lo mejor, como un padre quiere lo mejor para su hijo, y nos ha entregado el tiempo que podemos invertir hoy en Él, en las personas. Un tiempo saludable donde puedo descansar y no cuando reviente todo. Vamos a entregarle en esta noche al Señor toda preocupación, todo peso, toda carga, toda situación compleja que muchas veces nos distancia de Él. Amado Dios, oramos en tu nombre. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón una vez más y nos estás desafiando a que podamos desarrollar este hábito de descansar en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, entender que soy hijo, que soy amado, que soy perdonado, que me aceptas como soy y que debo de responderte en obediencia. Enséñame en este tiempo, amado Cristo, a vivir en esa libertad donde puedo estar con las personas que tengo que estar, donde puedo servirte también en la comunidad de una forma responsable, donde puedo, Señor, vivir en esa libertad
y poder descansar en ti, Señor. Hoy dejo toda ansiedad, dejo toda preocupación, dejo toda situación que no puedo controlar, la dejo a tus pies, Señor. Y pido, Señor, que tú tomes el control de cada uno de nosotros en esta noche, de cada persona, cada familia. Y que tú te lleves en estas horas, Señor, toda preocupación, Señor, toda necesidad, tú la conoces. Que esta tu palabra se haga vida en nosotros. Así dice tu palabra: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Que en esta noche podamos descansar, Señor, entendiendo que todo tú tienes el control, que te necesitamos, Señor, anhelamos tu presencia y hoy descansamos en ti, Jesús. Hoy dejamos toda ansiedad, toda preocupación en esta hora, Señor, y tomamos esta palabra, Señor, para poder vivirla, para ponerla en práctica, para priorizar nuestros tiempos en servicio a ti, en servicio a mi familia, en responsabilidad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.